tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Venga, para hacernos una foto. Tal como le señalamos en el programa anterior, continuaremos con la segunda parte de cómo se desarrolla el proceso eleccionario en Cuba. Ahora vamos a presentar, como tú decías, a Hildebrando Chaviano, que en el 2015 se atrevió a autoproponerse en la circunscripción del Vedado, que corresponde al edificio Foxa, y bueno, él nos narrará qué le sucedió y qué pasó con este camino que él emprendió. Eso fue una experiencia que algunos consideran que fue frustrante, pero yo considero que fue, todavía hoy, es válida. Una experiencia política que no se conocía en Cuba, no había antecedentes en la Cuba totalitaria para este tipo de hechos. Anteriormente yo había estado participando en reuniones con Aliaga, promotor de esta iniciativa de candidato por el cambio, y mi tarea no era presentarme yo propiamente, sino buscar personas con características apropiadas para presentarse como candidatos a las elecciones del 2015. Realmente yo no encontré a nadie. En los alrededores míos había personas que pensaban como yo, pero no estaban dispuestos, les faltaba disposición para asumir ciertos riesgos que podían correrse. Otros no tenían las características de la persona que es capaz de afrontar esta iniciativa, este trabajo. Y así, en la reunión de la candidatura, yo estaba participando como un ciudadano más. Miré alrededor todos los participantes y me dije, no hay nadie a quien yo pueda proponer, por lo tanto voy a proponerme yo. Y lo comenté con un vecino, amigo mío, le dije, me voy a proponer yo, y él me preguntó, ¿verdad? Y dije, sí. Y ese señor me dijo, yo te secundo. Ya eso fue, a partir de ahí todo se desencadenó. Me autopropuse, el grupo de personas, había un poco más de 40 personas ahí, en aquel salón, y cuando yo me propuse, me aplaudieron, una cosa muy extraña, y cuando ellos me aplaudieron, yo pensé para adentro, dije, ya gané, y efectivamente, pero habían propuesto a uno antes, y esperando, no aparecía otro candidato, dije, bueno, debo ser yo. Y después de mí entonces surgió otra propuesta, ¿no? Por supuesto, ya aquello no significaba nada. Cuando se fue a la votación, hicieron la votación primero, y en esa primera votación yo salí con 20 y tantos votos, 25 creo. Yo cogí más de la mitad de los votos en esa ocasión. Y dicen, bueno, parece que alguien aquí votó 2 veces, vamos a repetir la votación. Y en la segunda votación también fui yo el que más votos sacó. De todos modos, por la circunscripción mía llevaron a 2 candidatos más, por por un colegio y otro más por el mismo colegio donde estaba yo, que en resumidas cuentas ese ni estaba presente, no aparecía. Después fue muy rápido todo. Cuando fueron las elecciones, ya entonces
tuvieron que hacer, el día de la votación, tuvieron que inventar un tercer colegio electoral que no existía en la circunscripción esa, sí, era chiquita, no hacía falta, y lo inventaron, y de ese colegio electoral estuvieron esperando hasta tarde para ver el resultado de los votos. Ese colegio electoral, por supuesto, era un colegio electoral inventado por ellos, y lógicamente no gané. Lógicamente hubo mal conteo de votos, sumaron votos a los otros candidatos y al final no gané, pero saqué cerca de 200 votos. Una cifra que no era impensable en aquel momento para algunos, ¿no? Pero lo alcancé. Yo creo que esa experiencia fue buena, válida, fue un ensayo que hicimos. Yo agradezco la iniciativa que tuvo Aliaga, que insistió mucho, trabajamos mucho, muy seriamente en esto, y de ahí surgió el otro candidato por allá, por este reparto por Santa Amalia, Juniel, y salimos adelante. Con Juniel incluso fue una cosa hermosa. El pueblo, la juventud hicieron una contraprotesta y ahogaron la protesta que le tenían programada a Juniel. En mi caso no, en mi caso me hicieron un mitin de repudio y aquello para mí fue como si hubiera ganado las elecciones. Ver a todas aquellas personas gritándome improperios, diciendo cosas, y para mí fue una victoria. Para él fue una victoria, dice Hildebrando, que precisamente hacía alusión a lo que contaba Leandro, ¿no? Recién, de todo el movimiento, el despliegue de fuerzas que tiene que hacer el régimen cubano para, de alguna manera, o concretamente, digamos, ponerle un freno, un tope, una limitación a las postulaciones independientes, que no han abundado, ¿no? O sea, que la verdad es que cuestan mucho llevar adelante y que como cuenta, me parece que eso es interesante, ¿no? Como cuenta Hildebrando, es un tema que llevó mucho esfuerzo, ¿no? Con el trabajo, bueno, ahí lo menciona Aliaga, luego lo tendremos también el testimonio de Juan Marrero, que estuvo involucrado también en ese proceso, pero unos años después. Y digo, un testimonio similar es el de otro candidato que tuvo el sistema electoral cubano, digamos, que tuvo una de las elecciones de candidatos municipales, digamos, que fue Abdel Legrá, ¿cierto, Pedro? Sí, cómo no. Legrá fue uno de los que se presentó ahí y bueno, creo que hay un video de Legrá por acá, ¿no? Allí vamos con el testimonio de él. Bueno, mi experiencia como candidato independiente fue bastante conflictiva a partir de que los órganos de inteligencia conocieron de mi posible propuesta y participación en el sistema eleccionario cubano, de presentarme a las elecciones. Cuando me integré a Candidatos por el Cambio, luego pasé a ser candidato independiente, empecé a hacer un levantamiento de todas las problemáticas de mi barrio, de todos los problemas, de qué pretendían, qué querían los pobladores de mi área de convivencia, que podían ser mis futuros votantes. Y bueno, empecé a hacer un trabajo. Junto con eso, los órganos de inteligencia empezaron a hacer un trabajo de zapa, de crear una imagen de mí como que yo era un agente al servicio de los servicios de inteligencia norteamericanos, de la CIA, de no sé quién más, pagados por ellos. Cuestiones infundadas completamente, porque hasta el día de hoy nunca han podido probar, porque no existe ninguna vía. Soy solamente un ciudadano con inquietudes y ganas de que mi país saque adelante y hayan cambios, tanto sociales, políticos y económicos profundos, porque demostrado está que no vamos a ningún lugar. Mi calificativo sobre el sistema electoral cubano es que es un fraude, porque dice que el pueblo te puede elegir, que cualquiera puede presentarse y cualquier
ciudadano, sin ser del partido, sin existir una campaña electoral, cuestión que es mentira, porque ellos, a pesar de que no hacen campañas electorales, ellos sí llevan los partidos zonales, las organizaciones de masa, CDR, FMC, que todas son organizaciones acólitas precisamente al régimen, llevan sus candidatos, no hacen una campaña de que este va a ser, el otro va a ser, sino como que tienen mérito. Y en este caso, en el caso mío en particular, yo presentaba mucho más mérito desde el punto de vista, si fuéramos a ver desde el punto de vista revolucionario que ellos estiman, yo tengo mucho más mérito que todos los militantes del partido que hay aquí. Primeramente, yo tuve una etapa que no la niego, yo fui militante de la juventud, me gané el carnet partido en Angola, soy internacionalista. Hay dos aspectos ahí que no tocaron ni Debrando ni Albert. Primero, que se ponen en determinados lugares, en bodegas, en tiendas, en lugares específicos, en escuelas, las biografías de estos candidatos que son elaborados por este partido. Y en el caso de aquellos como Hildebrando y Alder, las biografías los pintan como un contrarrevolucionario que lo que quiere es que Estados Unidos intervenga. O sea, tratan de denigrar y de empañar la imagen de esa persona, o si no le dan los denigrantes y bochornosos actos de repudio. Por demás, se reúnen los núcleos zonales, toman medidas, visitan personas para decirle que tienen que votar por fulano y no por ciclano. O sea, todo es un montaje en función de que no salga. Y la otra es que en ese momento Hildebrando y el otro muchacho en el 2015 cogieron movido, como se dice en la pelota, al partido y al gobierno y pudieron presentarse independiente de ellos. Posteriormente, a través de ODE, o Observadores de Derechos Electorales, COPE, que pertenecía a la MOAC, y COCUDE, que era de candidatos a intentar diversos de candidatos independientes a través de toda la isla. Y la represión fue brutal. Los llamaban a contar, los cercaron en su casa el día en que fueron a realizar las elecciones. Bueno, manipularon todo aquello que ningún candidato de los más de 800, 900 que habían planificado por las diferentes organizaciones en el país pudieron llegar a esas reuniones. Y los pocos que llegaron fueron ofendidos y prácticamente ahí le dieron un mitin de repudio preparado por el partido. Es así como se trabaja en este país. Y bueno, Leandro, expusiste muy bien algunas cuestiones por las cuales habías escrito el libro, pero quisiera que precisaras algunas de las diferencias que viste, que notaste, que hallaste en tu trabajo investigativo sobre las elecciones en Cuba y otros países del área de Latinoamérica. Claro, Pedro, sí, efectivamente, estaba escuchando los testimonios recién y recordaba una etapa de la elaboración del libro, porque estos testimonios fueron de la elección 2015, si mal no recuerdo, y justamente en la elección 2017-2018 el régimen toma una serie de medidas para evitar que alrededor de 600 cubanas y cubanos se presenten, que tenían un perfil, si se quiere, independiente, que se presenten en esas asambleas que había en distintos rincones de Cuba, con medidas represivas, como bien describías vos, ¿no? Entonces, efectivamente, más allá del discurso oficial, lo que hay es todo un sistema electoral diseñado desde el poder para evitar que la ciudadanía pueda participar en condiciones de libertad. Y estamos ante un Estado que es omnipresente, omnipotente, que es el que distribuye todos los recursos del Estado, por lo tanto pone muchos representantes de ese Estado en todos los órdenes, ya sea a escala municipal o a escala provincial, pone representantes para evitar justamente que muchos ciudadanos puedan presentarse en esas asambleas de base o asambleas de nominación, ¿no? Y esto genera, obviamente, limitaciones a la participación efectiva. Rápidamente, ¿qué es lo que determina que haya una elección con integridad? Primero tiene que haber un Estado de Derecho
que afiance los derechos humanos. En segundo lugar, tiene que haber, por ejemplo, autoridades electorales profesionales y competentes e independientes del poder político. Es decir, ese Estado de Derecho supone, obviamente, poderes cruzados y división de poderes. Después, tiene que haber un Estado que afiance la idea de competencia electoral, de alternancia en el poder, que preserve, garantice y promocione derechos políticos de ciudadanos. No puede haber proscripciones, no puede haber exclusiones, es decir, no puede haber barreras para la participación efectiva de los ciudadanos. Y todo lo que esto describe es lo que se impide en los hechos en Cuba, cuando no hay un Estado de Derecho, cuando hay un solo partido legalizado, cuando se violan derechos humanos, cuando hay un Estado casi policíaco que controla todo, cuando hay normas desde el punto de vista electoral para evitar justamente la participación efectiva de los ciudadanos, y cuando hay autoridades electorales que dependen de ese partido único, ¿no? Entonces, estas son las grandes diferencias, ¿no? Y me parece que en ese sentido no hay ninguna especificidad por parte del sistema electoral cubano. Es simplemente un régimen totalitario que hace elecciones, ¿no? O que hace que realiza elecciones. Y esto ha quedado bastante documentado en nuestro libro, donde notamos cosas que en una democracia no podrían existir o ocurrir. Por ejemplo, partes oficiales de la autoridad electoral con cifras de participación electoral luego del proceso electoral 2017-2018 con 5 o 6 puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Y esto es algo llamativo. Se vota la misma cantidad está la misma cantidad de candidatos que de cargos a cubrir, es decir, no hay competencia efectiva. Y todas las limitaciones que usted describía o los testimonios describían cuando tenían intención de participar y no podían. Esta es la realidad de Cuba, que obviamente el régimen se trata de esconder, trata de confundir, pero la realidad es una, ¿no? Los cubanos y las cubanas no pueden presentarse ni como candidatos, ni pueden, en definitiva, elegir a sus representantes, ¿no? Esto me parece que hay que dejarlo en claro. Ahora haremos un corte en este programa para no hacerlo muy largo, y en los próximos continuaremos hablando de cómo es el proceso eleccionario en nuestro país. Para ello seguiremos entrevistando a los que en el día de hoy participaron junto a nosotros. Los esperamos en las próximas ediciones. Un saludo a todos. Hasta la próxima.